Dios los bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan por Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Bienvenidos al programa Jesús la Piedra Angular, transmitiendo de Chicago para todo el mundo. Damos gracias a Dios por este día tan bendecido, por esta oportunidad de estar en las redes sociales y llevar el mensaje del día de hoy. Damos gracias a Dios porque seguimos en victoria cada día, peleando la buena batalla, ya que el Señor está como poderoso gigante delante de nosotros. Y en este día estamos una vez más desde casita, ya que ustedes saben las razones en las que no podemos estar en ciertos lugares, pero la misma palabra nos dice que la ciencia aumentaría y estamos usando la ciencia para llevar y transmitir este mensaje, dándole gracias a Dios, a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta bonita tarde, noche, aquí en el área de Chicago. Todavía un poco fresco, todavía un poco frío, a veces caliente, el clima ha estado inestable. En otros lugares dicen que hace mucho calor, en Colombia, en El Salvador, en México, dice que el calor está fuerte, que no es normal para ellos porque todavía debería estar fresco, pero miren, demos gracias a Dios por este momento. Demos gracias a Dios por todas las bendiciones y un saludo a Freddy. Él está en la radio, allá en los controles, para que podamos llevar a cabo este mensaje todos y juntos trabajando en la obra del Señor podemos hacer algo que para muchos es imposible hacer algo. Para nosotros no, hoy no era mi día de trabajo, normalmente descanso para hacer otras cosas en la obra del Señor, pero en la mañana fui, trabajé temprano, dije gracias Señor porque al menos salió el día del trabajo. Regresando fuimos a visitar a los ancianitos, más adelante estaré poniendo las fotos acerca de estas visitas a los hogares, ya que muchos ancianitos no pueden salir ni hacer sus compras para la comida. Entonces gracias a Dios que nos da esa sabiduría y fuerzas para ir y visitarlos y llevar la palabra del Señor. Así que si tú aquí en el área de Chicago, tú necesitas una visita, llevarte la palabra, hablarte de Dios, qué es lo que está significando este problema, esta situación a nivel mundial, qué es lo que se espera, qué es lo que hay más adelante, pues miren, hay muchas cosas y espero a ver que pueda tener tiempo para platicarles acerca de lo que está pasando. Pero hoy quiero comenzar, tengo dos testimonios y voy a empezar con uno en el cual es muy importante, es muy importante. En la palabra del Señor, en el libro de Lucas, dice que Jesús caminaba por la calle, iba con sus apóstoles. Y entonces ellos le dijeron, maestro, maestro, ven para que veas lo maravilloso de esta estructura. Y estaban hablando del templo, el templo que había sido construido por Salomón. Y Jesús les dice que no quedará piedra sobre piedra. Cuando yo leía esta porción de la palabra, cuando comencé en los caminos del Señor, yo decía, pero ¿qué significa, Señor? Que eso no quedará piedra sobre piedra. Y yo le hablaba y le decía, Señor, muéstrame qué es eso. Es bueno leerlo, pero es bueno leerlo espiritualmente para que esa palabra llegue a tu cuerpo, para que te llegue a tu corazón y empiece la intriga, la incertidumbre de decir, ¿qué significa? Quiero saber más allá de lo que dice ese versículo, que no quedará piedra sobre piedra. Entonces yo me puse en ayuno y oración, le dije, Señor, ¿por qué no me muestras? Entonces, él me mostró que en cierto día, en pleno día, había habido un terremoto, un megaterremoto tan grande que aquí en el área de Chicago tenemos unos edificios más grandes todavía, lo que son más grandes que todos Estados Unidos. Y se empezó a caer todo. Yo iba caminando o manejando en la carretera cuando empezó esto. A mi mente se me vino, Señor, y mi familia. Yo me regresé de ese lugar y vi todos los edificios, carreteras, puentes, viaductos tirados al piso. Y me mostraba esto es de lo que yo le hablaba a mis apóstoles. Y en ese sueño entonces él me empieza a llevar de regreso a mi casa. Al llegar a mi casa, pues por lo mismo que yo tuve como desconfianza de lo que me decía el Señor, porque le dije, ¿y mi familia? Él me dijo, no te preocupes, cuando Él me lleva de regreso a mi casa,
veo que la casa estaba vacía, no había familiares, todo estaba intacto. Entonces creí en el Señor, dijo, oh, Él los tiene, Él me dijo. Y dije, Señor, ¿ahora dónde voy? Yo salí de mi casa por la puerta de atrás. Aquí en los Estados Unidos, en varias partes de las ciudades, eh, entre cuadra y cuadra, la parte de atrás se divide. Se hace una calle pequeña que nosotros le llamamos el aleo o callejones. Allí están los botes de la basura y por ahí pasan los carros y entran a sus garages, a sus cocheras, cada casa tiene. Entonces yo empecé a caminar y cuando empecé a caminar pues vi que todo estaba destruido completamente. Y en eso escuché como que alguien venía atrás de mí. Yo volteé y vi algunas personas caminando atrás de mí y me seguían a mí. Por donde quiera que yo me iba, ellos iban atrás. No sé cuánto tiempo pasa y vuelvo a voltear para atrás, hacia mis espaldas, y veo que ya viene más gente atrás de mí. Y yo le decía, Señor, ¿a dónde voy? Guíame, porque hay personas que vienen atrás de mí. Y seguía caminando hasta salir por fuera de la ciudad. Y cuando salimos fuera de la ciudad, todo estaba quemado, todo estaba desértico, todo estaba muerto completamente, como quien dice la vegetación. Y vi que mucha gente ya venía atrás de mí, demasiada. No podía contarlos, eran por cientos de personas. Y cuando caminaba, pasamos como si fuera el desierto, como aquel desierto, como cuando uno viene de México hacia este país y que pasa por todo lo que es Chihuahua, Laredo, todo eso, y pasas a Texas y todo está árido, era algo así similar. No sé cuánto caminamos, pero después empezó a haber vegetación verde y unas montañas altas, eran 3 montañas. Le dije, Señor, ¿hasta dónde? Dijo, al cruzar la montaña. Cuando crucé la montaña, hacia el otro lado había una vegetación tan hermosa que nunca la he visto. Nunca la he visto. Árboles frutales, un lago, una cascada que esa agua de ese manantial bajaba de la montaña y se veía azul completamente. Unos cielos maravillosos, como hoy en estos días en las mañanas amanece con un azul hermoso el cielo. Entonces, allí me decían gracias por traernos aquí. Pero eran muchos, demasiados. Entonces yo le dije al Señor que qué significaba este sueño para mí o qué significaba este sueño para alguien más. Y me decía, de ese versículo que tú leíste, eso es lo que yo hablaba a mis discípulos para este tiempo, a hoy. Yo no te estoy diciendo que ahorita o mañana, para estos tiempos. Entonces, yo me fijaba en ese lugar como si fuera el huerto del Edén, porque era tan hermoso y decía que era la tierra prometida. Entonces, más adelante yo empecé a leer que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, dijo que lo iba a llevar a la tierra donde emana leche y miel, y se asemeja a ese versículo. Y yo le decía, Señor, pero ¿cuál es el punto exacto como para yo explicarlo? Él me decía que lo que había puesto en mí, que es la palabra de Dios, que es lo que está escrito en la Biblia, yo tengo que darlo, porque ese es el maná, ese es el pan de vida, esa es la tierra prometida. Quien aprenda de esta palabra podrá tener derecho a ese lugar. Y yo después empecé a llorar, porque en sí de toda mi familia, estoy hablando de mi familia, de mis hermanos, nada más mi hermana es la única que ha aceptado al Señor y sus hijos, el resto no. Y me dolía porque decía, yo también quiero esto para mis hermanos. Y les he predicado muchas veces y por mucho tiempo y lo han desechado. Al último el Señor ya me dijo, no le tires las perlas a los cerdos. Y está escrito en la Biblia. Y por eso, que dice, cuando no conocí al Señor hasta esta fecha,
He predicado el evangelio en muchos lugares, no nada más por parte de la radio, sino caminando. He tenido que viajar en carro, he tenido que viajar en tren, en avión, en autobús, a donde sea y como sea, para poder llevar ese mensaje. De ti depende si quieres realmente entrar al paraíso, si realmente quieres ganar el cielo. Hoy vamos a hablar acerca de qué es lo que quiere Dios contigo y conmigo. El otro testimonio fue una noche también que yo estuve en ayuno y oración pidiendo revelación a Dios de por qué me había escogido para ser evangelista. ¿Por qué Él puso la mirada en mí para yo llevar la palabra? No sé cuánto tiempo llevaba en ayuno y oración, pero más de 4, 5, 6 semanas sí lo estaba. Y como le decía a mi hermana Yesenia, es que los mensajes, las visiones, las profecías, los sueños, el Señor no te lo da de la noche a la mañana. Tienes que sufrir para recibir, pero no tienes que sufrir lo que hacen muchas otras personas. El decirte esto es de que tienes que orar, ayunar, desvelarte, estar metido en la palabra. Anteriormente mis tiempos de dormir eran de las 10, 11 de la noche y levantarme hasta las 7, 8 de la mañana y empezar a trabajar a las 9. Pero cuando conocí del Señor y empezó a trabajar en mí, hoy mis levantares son a la 1, 2 de la mañana y a veces me acostaré hasta las 8, 9 de la noche. Y eso es todos los días. Anteriormente, hace todavía apenas unos 4 o 5 meses atrás, eso de levantarme era de lunes a viernes y lo más tarde que me levantaba era a las 4 de la mañana, el sábado y el domingo. Hoy es casi todos los días que me levanto a la misma hora. Si el domingo deseo descansar, lo más tarde que yo me puedo levantar es a las 5 de la mañana. Pero siempre ha sido así los últimos 5 meses porque realmente el Señor quiere darte algo. Voy a regresar a lo que es el otro testimonio acerca de que en este sueño el Señor me muestra una estación del tren. Y luego, el testimonio que di hace rato, y ese testimonio lo he dado por mucho tiempo, varias veces en la radio y a los lugares donde voy. Me pone en una estación del tren, en el cual hay 2 trenes estacionados, inmensos. No sé cuántos carros de tren estaban allí en ese lado. En uno estaba un tren los 2 están llenos, pero en uno están sentados y están riendo. Y hay una luz parecida como a esta, con una luz fosforescente, para no lastimar la cámara, con una luz fosforescente tremenda. Y todos van riendo, sonriendo, la luz blanca alumbra, se ve para afuera del tren. Veo pasar la gente que está subiendo ese tren. Muchos de ellos son conocidos. Muchos de ellos son conocidos, algunos ya no están. Y yo le decía al Señor, wow, qué bonito tren alumbrado y la gente platicando, sentada, cómoda y riendo. Y todo eso. Le digo, Señor, ¿y este tren? Dice, en ese tren están todos los que van a estar conmigo. Y ese tren se empieza a mover. Y en vez de moverse literalmente hacia adelante, empieza a subir hacia arriba. Y me sorprendí. Entonces me dijo, ¿te agradó? Le dije, Señor, se siente esa alegría. Después me dijo, vente, vamos al otro lado. Fuimos al otro lado. El tren estaba repleto, lleno, gente parada, apretada como en las horas pico de tu país o de tu ciudad donde vives.
oscuro. Y vi algunos que conozco, que he conocido en persona, aquí hablándote ahorita literalmente así como me estás viendo. Yo le decía, Señor, ¿y ese tren por qué está oscura? Si la gente gritando, maldiciendo y así, de esa manera. Dice, porque todos ellos no han querido creer en mí y son los que van a la perdición. Son los que van a la perdición. Pero tu trabajo es predicarles a estos, porque yo tengo el poder de que regrese el tren que se acaba de ir para que ellos puedan subir. Pero si no creen, entonces ese tren seguirá hacia abajo, hacia el infierno. Y en estos días, desde el sábado, domingo y lunes, el Señor me inquietó con esto otra vez y me dijo que les hablara de lo que está escrito. He visto a muchos hermanos predicar, sé que las iglesias están cerradas, muchos lo hacen desde su casa, otros se atreven a ir a la iglesia. Yo digo, muy bien, que Dios los bendiga, porque solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y me inquietó porque desde el sábado, domingo y lunes, por lo menos me llegó entre 15 y 20 veces el mismo video. Y tal vez tú ya lo vistes, tal vez tú ya lo compartiste, o tal vez ya escuchaste de lo que el video decía. Y decía que en este video muestra a una niña en una radio. Es una radio particular, no es una radio común. Es dentro de una casa, un negocio pequeño. Y a la niña se ve que la están entrevistando, pero como que es más a fuerzas que de buena manera que la niña exprese lo que dice. La palabra dice que en estos tiempos Dios dará profecía a los niños, a los jóvenes y a los príncipes para hablarle al pueblo y al no pueblo de lo que va a venir. Pero también a mí la palabra me dice que el don de discernimiento de espíritu es para que veas si realmente está hablando con la verdad o no. Si realmente lo que va a decir o está diciendo se va a cumplir o no. Eso es el don de discernimiento de espíritu. Yo no estoy diciendo que la niña esté mal, pero que tampoco estoy diciendo que no puede pasar. Todo a su tiempo. Pero ahí la cosa es de que dijo el día martes 21 de abril. Y estamos a día 22. Lo que la niña comenta es similar a lo que pasó con el pueblo de Israel cuando iba a salir de Egipto. Siempre que Dios da una profecía, y lo he dicho yo muchas veces, no soy profeta, pero cuando el Señor me da una palabra de profecía, lo tengo que decir. Y el Señor no ha dejado en vergüenza a su siervo. Pero que te dé la fecha exacta es como decir, para abril viene Jesucristo. ¿De veras? La palabra me dice otra cosa. La profecía es para que tengas prevención de que algo va a pasar, de que algo viene, como lo dije en el video pasado de la semana pasada, que el Señor había mostrado lo que iba a pasar. Lo que acabo de decirles del sueño de que tiembla la tierra, viene pronto. Te voy a decir, el segundo domingo de enero de este mismo año, nosotros en el mes de enero, en nuestra iglesia, tenemos todo el mes de oración. No hay servicio común, o regularmente hablando, es oración. ¿Por qué? Porque tenemos que pedirle orientación a Dios sobre lo que viene en el año, estar prevenidos. Mi hermano Rodrigo, cuando empezaron las peticiones, él empezó a hablar en lenguas.
Cuando lo escuché hablar en lenguas, le dije, Señor, muéstrame lo que el hermano está diciendo, porque si es necesario que tú pongas palabra en mis labios, si no le quieren creer a mi hermano, entonces hablaré yo también, porque después de los avisos, la iglesia se tiene que prevenir. El hermano estaba hablando en lengua, estaba diciendo que algo grande venía para esta nación y para el mundo y que teníamos que estar preparados. ¿Hicieron caso? No hicieron caso. La próxima semana me tocó predicar a mí y empecé a hablar lo que el Señor había hablado por medio de mi hermano. Y les dije lo que vendría. ¿Me hicieron caso? No hicieron caso. Vino la situación difícil. Está la situación difícil y va a continuar la situación difícil. Allí está. ¿Todo por qué? Porque no queremos hoy en día que el Espíritu Santo nos hable. Hoy en día ya no queremos escuchar el don de lenguas. Es para prevenir. Y la misma palabra nos dice para qué sirve el don de lenguas. Que es mejor entender una o dos palabras que no entender nada. Porque va a poner a alguien a interpretar la lengua y decir lo que está pasando dentro y fuera de la iglesia. Ahora, te voy a llevar a esta lectura. La hemos leído. Muchos de nosotros nos hacemos maestros, nos hacemos profetas, nos hacemos apóstoles, nos hacemos pastores, nos hacemos evangelistas, pero ya no queremos respetar la palabra del Señor, ni queremos entender la palabra del Señor, porque ya nuestro ego se subió más allá de la cabeza y entonces soy yo. Ya no es el Espíritu Santo, ya no es Jesús, ya no es el Padre, soy yo. Y esas son las consecuencias que de nosotros va a demandar cuántos de ese tren oscuro se pasen al de la luz. Y hoy vamos a hablar en este libro. Este libro es muy hermoso, porque es el libro de Juan. Entonces, aquí Jesús está hablando con un maestro del nuevo nacimiento. Hoy estamos en la penumbra, hoy estamos en la oscuridad, hoy estamos en una situación difícil que para muchos es más difícil que lo que es para mí. ¿Por qué es menos difícil para mí? Porque conmigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde que empezó este problema, yo no me he cubierto la boca, yo no me he cubierto las manos, no me he cubierto la cabeza y he estado trabajando regularmente. Donde quiera que voy, veo a la gente cubierta y me critican y me dicen que por qué yo no utilizo protección. Dijo, sí, yo utilizo protección. Dice, ¿dónde está? Tú no lo ves, pero está conmigo. Se llama Jesús de Nazaret. Es mi mejor protección. También en mi pasado video yo les dije que un familiar había sido alcanzado con esta enfermedad y que por muchos años le hemos predicado el evangelio. No quiso entender. Y hoy, todos los días, mi familia le lleva de comer y le lleva la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Esto es nuestro trabajo. En esta porción de la palabra, Jesús está hablando con Nicodemo. Todos aquellos que conocen de la porción de la palabra, conocemos quién es Nicodemo. Dice así que cuando Nicodemo hablaba con Jesús, Nicodemo sabía quién era Jesús. Por eso cuando lo vio lo llamó Rabí. Cuando alguien en ese tiempo le decía a alguien Rabí es porque sabía que estudiaban o sabían de la palabra juntos. Pero Jesús nunca estudió con Nicodemo. Y hay muchos que son maestros y creen que ya son todo. Que de ahí nadie los va a pasar o no va a pasar nada si ellos no dicen algo. Sin embargo, Nicodemo llegó y dijo, Rabí,
como diciendo, maestro, soy tu alumno, yo vengo a buscarte. Entonces Jesús sabía de antemano quién era Nicodemo. Por eso aceptó hablar con él. Dice, veamos quién era este hombre que a altas horas de la noche venía a buscar a Jesús. Nicodemo fue a escondidas de todos sus compañeros, de todo lo que le rodeaba a él como judío, para no ser visto y entrar a la casa donde estaba Jesús, a escondidas en la noche. Dice que Nicodemo era un judío importante de esos tiempos. Nicodemo era un fariseo, fíjense. Nicodemo era un fariseo, rico, un principal. Era maestro de Israel. También era miembro del Sanedrín. Fíjense, miembro. Donde mismo que Saulo de Tarso estuvo. Para que alguien de allí saliera y buscara a alguien que no conoce físicamente y su pasado, llegó y le dijo, Rabí. Fíjense qué respeto de este hombre. Dice que este miembro conocía perfectamente la ley. O sea que vamos a decir que conocía la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, al revés y al derecho, para adelante o para atrás, como tú le quieres decir, del principio al fin o del fin al principio, como tú lo desees describir. Por eso cuando vio a Jesús, le dijo Rabí, y fue sin que nadie de su grupo lo supiera, porque cuando alguien quebranta la ley, según ellos, como hay muchos hoy en día, eran desechados del círculo social de ellos y del Sanedrín, al cual hasta la familia también son desechados por el resto del grupo de los fariseos. Y ustedes se han dado cuenta que en estas semanas, mi familia, aún hasta mi hijo, mi nuera y la suegra de mi hijo, han trabajado para la obra del Señor, y eso que no son cristianos, son inconversos. Hemos ido para entregar alimentos a aquellos que no tienen, a los ancianitos, que son los que más están pasando por este problema. Y hay hermanos que me critican por hacer esto. Yo les he dicho, si no quieres que yo haga esta labor, sal tú a hacerla. Y no han salido. No han salido. ¿Por qué? No sé. Pero si ponemos a buscar, encontraremos muchas cosas, pero eso no es el momento. Miren bien cómo dice la palabra para que nosotros vayamos adentrándonos adentro de lo que realmente quiere Dios con nosotros. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, del versículo 13 al 21. Y nada más voy a leer los primeros 5 o 6 para que podamos agarrar lo máximo de lo que es la palabra. Y dice así la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Esto Jesús le está diciendo a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice, en este pasaje bíblico, Dios nos habla 3 veces de que realmente Él no quiere que te pierdas,
¿Qué significa esto? Que tu alma vaya al infierno. Él no quiere que te pierdas. Porque te puedes perder aquí físicamente entre una calle a otra, entre un pueblo a otro, entre una ciudad a otra, entre un país y otro. Te puedes perder físicamente, no habría ningún problema. Siempre hay salida para encontrar. Ya sea que encuentres el buen camino o alguien te encuentre del mal camino. Pero cuando te pierdes espiritualmente, allí sí hay problemas. Porque solamente Él te puede sacar. Pero antes de que caigas, Él te está dando la oportunidad 3 veces. Dice, es por eso que nos repite en estos 3 versículos 3 veces, no te pierdas en lo espiritual. Ahora en estos versículos vamos a ver cómo Dios nos va a dar 6 revelaciones de cómo puede ser tu salvación. En lo espiritual muchas veces dice, pues, ¿cómo es que se pierde lo espiritual? Pues la palabra dice en los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no mentirás. Hay muchas cosas, muchas. La palabra de Dios está llena de tanta perdición, pero que hay una sola solución, que se llama Jesús. Y es por eso que así como nos ama aquí, que nos dice que no quiere que te pierdas. Por eso es que puso la Biblia. Porque es bueno predicar en estos momentos de lo que estamos pasando. Pero es más importante ver cómo es que te puedes salvar. ¿Cómo es tu salvación? Y nos vamos a ir por los 6 pasajes en que Dios nos habla de cómo podemos tener la salvación, de cómo podemos evitar de perdernos. En la primera revelación, en esta tiene que ver una gran necesidad como la que estamos pasando. Antes de que pasara este problema, esta situación, todo el mundo andaba en la calle. Todo el mundo andaba en los bailes. Todo el mundo estaba haciendo algo que le agradaba. En mi pasado video les mostré paso por paso bíblicamente por qué estamos llegando a esta situación. Y todo lo que estamos viviendo en este momento es la consecuencia de nuestro pasado. Porque yo me incluyo ahí. Se incluye mi esposa, se incluyen mis hijos, se incluyen mis padres, mis abuelos y mucho más allá. Pero esto tenía que pasar. La misma palabra nos dice en Mateo lo que tendría que pasar y lo que va a continuar. Yo soy culpable de mis actos. Por mis pecados yo no pienso echarle la culpa a nadie porque yo fui culpable. El Señor me dio el libre albedrío. Como conocedor de la palabra me dio el libre albedrío para saber decidir si hago las cosas bien o hago las cosas mal. Si realmente quiero servirle a Dios o le quiero servir a Satanás. Que Dios lo reprenda. Cuando no conocía de Dios, aunque yo estaba en la iglesia católica como ayudante del sacerdote, tenía la conciencia, que es muy diferente. Muchas veces no sabemos qué es la conciencia, pues la conciencia es como no es como la pinta, pero un ejemplo, como en las películas, en las caricaturas que te ponen un diablito de un lado, un angelito del otro lado para decir, oh, no hágalo, eso, que mira, que tiene consecuencia, el otro, sí, hazlo, hazlo. Sabiendo y conocedor de que era seguidor de Dios, mas no creía en Él, hacía las cosas mal. Y por eso en esta necesidad tan tremenda, es que por eso hoy estamos buscando más de Dios. Muchos los buscan de diferentes maneras, no hay problema. Pero la mejor manera es de buscarlo en la Biblia. No creyendo lo que otros dicen o no creyendo lo que las redes sociales dicen. La misma palabra ahí me dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y también he dicho que es mejor que
tengas una Biblia abierta que una mente abierta, porque el de la mente abierta te va a llevar por todos los lugares que él quiera. Y la Biblia no, la Biblia te va a enseñar exactamente el camino que debes de seguir. La otra vez me decían que entonces, ¿dónde están aquellos pastores que hacían milagros y todo eso? Se están haciendo milagros, pero no con los pastores que normalmente se anuncian o se ven por las redes sociales. Aquellos que ponen allí pertenecen al 12G. Esos no van a hacer nada. Pero los que realmente hacen la obra son los que salimos y visitamos a los enfermos ahorita en este momento. Son los que vamos y visitamos a los enfermos y son sanados en el nombre del Señor Jesucristo. Sí hay milagros, pero no te guíes por lo que dicen las redes sociales, búscalo. Es como aquel que llegan ahí entre amigos, oye, ¿sabías que tu esposa te está engañando? Y el otro hombre se enoja y se altera y va y golpea a su mujer y todo eso. Y me dijeron que tú, no, yo, ¿cuándo? ¿Cómo? Muéstramelo. Hasta que no veas por tus propios ojos, hasta entonces da la opinión. Pero no digas lo que otros dijeron. Dice aquí, en esta primera revelación, para poder levantar a Dios de donde lo tenemos abandonados, así de esta manera tiene que ser levantado el Hijo del Hombre por un mundo envenenado. Porque el pecado, el levantamiento de la serpiente que hizo Moisés en el desierto es como en estos momentos, para atraer las miradas de los moribundos, para que miren, que vean que solo Dios es quien puede sanar al pecador de estos días, y también para que todos vean que con sus propios ojos de que no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Está en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Tenemos que levantar a Dios de donde lo teníamos tirado. Muchos todavía quieren ver a Jesucristo clavado en una cruz. Él no terminó en esa cruz, fue clavado en una cruz, pero no quedó allí. La misma palabra dice que lo bajaron y lo sepultaron y al tercer día resucitó. Todo el mundo lo sabe, en Cuaresma todo el tiempo hacen lo mismo. Hacen una obra de teatro asimilando la muerte y la pasión de Cristo. Y si ya viste en la obra que bajan a Jesús, entonces, ¿cómo es que todavía lo quieres tener allí? En los mismos 10 mandamientos dice que no adorarás imágenes, ni te arrodillarás delante de él, ni las adorarás, pero todavía quieren hacer lo mismo. A mí me llegan tantos mensajes de diferentes personas que me mandan un versículo con una imagen. Mira, el versículo se murió solamente poniendo la imagen. Si quieres mandarme un versículo bíblico, mándamelo como está escrito en la Biblia, pero no le pongas una imagen. Ahora muchos se ponen artistas con un versículo. Dicen, presiona para saber qué versículo se parece a ti. Hey, ya estás haciendo lo que no debes de hacer. Si eres cristiano, detente. Piensa. Actúa con sabiduría. Porque en vez de darle un versículo que pueda ayudar a alguna persona que no conoce a Dios, lo estás echando a la idolatría. Eso es pecado. Por eso tenemos que levantar a Dios. En ese sentido es que lo levantes y lo pongas en tu corazón. Porque no hay nadie que te pueda sacar de esta situación y te dé la salvación como te la ofrece Jesucristo. No hay hombres. Mira, en las redes sociales podemos ver de todos los gobiernos en este momento que no están ayudando al que realmente necesita. Al quien realmente necesita de comer comida sólida y comida espiritual. No hay. Por eso lo tienes que levantar, ponerlo alto, levantar la cabeza, verlo hacia arriba y decir, Señor, heme aquí, bendíceme. Tal vez yo no te conozca, tal vez yo no sé cómo realmente hablar contigo, pero me dice que si yo clamo a ti, tú me vas a responder. Y me enseñarás cosas grandes, ocultas que todavía no conozco hasta este momento, pero quiero de ti. La misma palabra dice que no nada más de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primeramente Dios. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Simple.
Olvídate de tus biles o de tus pagos que debes de la mensualidad del carro, de la casa, del teléfono, de la luz, del gas. Olvídate del esposo, de la esposa, de los hijos. Entrégate primero a Dios. Para que Dios te pueda bendecir, te tiene que hablar primero y te tiene que limpiar primero. Te tiene que limpiar de la inmundicia que hay del mundo. Por eso es que vemos en las redes sociales que muchos animales están saliendo en diferentes partes donde no lo sabía. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estuvimos contaminando al mundo. Dios no lo contaminó. Dios nos entregó un mundo perfecto, lleno de bendiciones. Y si quieren, pueden entrar al libro de Génesis. Dice que hizo las aves terrestres, marítimas, que vuelan, hizo plantas que dan semilla y fruto para reproducirse. Pero hoy en día no lo queremos así. Queremos hacerlo a nuestra manera. Vamos a ir al número 2. En esta segunda revelación hay una cosa que debemos tener y se llama amor. Hace mucho tiempo que se perdió el amor. Hoy en día, bueno, estamos adentro, pero antes de que pasara este problema, caminabas en la calle y podías ver a gente robando a la gente, gente matando gente, gente violenta, padres con hijos, hijos con padres, peleando, robando, matando, vendiendo drogas, extorsionando, los mismos gobiernos, no se diga, narcotráfico, terrorismo, ¿dónde está el amor? Entonces por eso, cuando dice el primer mandamiento, amarás a Dios, es que ya hay amor sobre todas las cosas. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú empiezas a temer a Jehová, es porque empiezas a tener amor en ti, porque Dios te lo puso. Dice, ese amor de Dios nos los entregó de una manera muy especial, porque dice, porque de tal manera, fíjense bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Antes de que yo le pudiera dar amor, ya Dios me lo había puesto a mí, ya Dios me lo había dado. Pero es como cuando recibimos $1,000,000, queremos gastárnoslo rápido, no sabemos administrar el dinero. Se acaba el dinero y otra vez estamos iguales. Pero cuando Dios nos da el amor, también nos enseña a administrarlo y nos enseña a saber cómo dar ese amor también. Es algo bien hermoso. Dice, la profundidad e intensidad del amor de Dios solo se puede medir por la indignidad de los objetos y por la grandeza del don. Aun cuando todos hemos pecado, Dios siempre seguirá mostrándonos su inmenso amor hacia nosotros. Aun cuando yo he pecado, aun cuando no lo conocía, Él me amaba, pero yo no sabía cómo amar a Dios. ¿Cuántas veces, si tú te pones a pensar en tu pasado, cuántas veces Dios no te libró de problemas y situaciones difíciles donde decías, hasta aquí llegué? Pero por amor a su creación es que nos cuidó. Ahora, cuando yo vengo a los pies del Señor, Él me dice solamente que si lo confesare con mis labios, Él me va a perdonar y seré salvo. Por amor. Antes era creación, ahora soy hijo de Dios. Y muchos se confunden en esto. Piensan que todos somos hijos de Dios. No. Al comienzo, cuando no conoces a Dios, eres creación. Y si nunca lo aceptaste, vas a morir siendo creación. Pero si tú lo aceptas, vienes a pasar hijo de Dios, coheredero igual que Jesucristo, de todos los bienes que han de venir. Todos, en gran bendición. Pero tienes que encontrar el amor. En el fruto del Espíritu Santo dice que está el amor en primer lugar, sobre todo. ¿Por qué? Si a todos nos dio amor, ¿y por qué no lo desarrollamos? Porque estamos acostumbrados a hacer cosas que las otras personas hacen y creemos que todo está bien. No es así. Hay que buscar de Dios. En la tercera revelación,
nos muestra algo maravilloso. Para poder recibir el amor de Dios, tiene que haber un sufrimiento. Así como cuando Dios entregó a su Hijo para ser sacrificado en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, y que también el Hijo se diera para ser levantado sobre la cruz. El pecado es algo tan terrible que ni siquiera el mismo Dios puede tratar con él más que a costa de un terrible sufrimiento personal. Para encontrar ese amor y ese perdón, tenemos que sufrir. Hoy en día muchas familias están sufriendo. Si tú has sentido el dolor, porque cuando yo perdí a mi hijo, cuando lo asesinaron, mi hijo mayor, el primogénito, yo sufrí como padre, porque no fue aquí conmigo, fue en otro país. Por dentro sufría, pero ya el Señor me había prevenido lo que iba a pasar. Le dije que me diera fuerzas. Quien sufrió más fue mi esposa. Fui el único que fui a ese otro país para poder hacer todos los arreglos para que mi hijo fuera enterrado. Ese sufrir. Hoy en día conozco de familiares que han perdido sus seres queridos en este tiempo, en estos días. ¿Qué sufrir? Duele. Si tú has perdido un familiar cercano a ti y ya has sentido ese sufrir, esa necesidad de saber por qué murió ese ser querido, por qué fue de esa manera. Imagínate al Padre haber dado a su Hijo y que Él se entregó en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Y aún a esta fecha todavía no sabemos qué es amor, qué es perdón, qué es humillación y necesidad de buscar de Dios en estos momentos. Imagínense Dios. Podemos ver películas de muchos artistas. La pasión de Cristo, la última y la más cercana a lo que se ha vivido según lo que encontraron en los escritos. Y que vemos cuando Jesús es crucificado y se cierran los cielos, empieza a nublarse, a llover. Y qué dolor que el Padre haya mandado a su Hijo a salvar a la creación. Y la creación lo rechaza, lo golpea, lo vitupera, lo escupe. Nada más para perdonar mi mismo pecado. Porque hay una alabanza que dice que cuando Jesús era azotado, yo me hacía copartícipe de él. Que aquel que le pegaba al Señor en su espalda era yo mismo. Porque yo era el pecador. Mas cuando él volteó su rostro y me aceptó y me perdonó y dijo, aún así te quiero, y yo lo acepté como mi Salvador, ahora veo ese pecado. Ahora veo ese sufrir. Qué amor tan grande tiene Dios para nosotros. Y aun cuando estamos en este sufrimiento, hay muchos que todavía en su casa quieren estar tomando, quieren estar peleando con la esposa, con los hijos, con el esposo, con los tíos, con los abuelos, con los primos. Me han mandado videos de muchas personas que se han suicidado por estar aquí encerrado, por estar en este tiempo de cuarentena. ¿Alguna vez tú has platicado con un reo que ha estado en la cárcel por más de 3 meses, 7 meses, 5 años, 20 años? Pregúntale cuál es su encierro. Pero en este encierro que estamos es para que es porque Dios quiere que tú tengas una mejor comunicación con Él. Que ese sufrir lo dejes a un lado. Que esa necesidad de que tienes de comer, déjalo a un lado. Siempre hay algo que comer. El Espíritu Santo nutre y bendice. Dice en el número 4, esta cuarta revelación tiene un gran propósito.
esto que pasamos tiene un gran propósito. ¿Y cuál es este propósito de Dios? Para todos nosotros en este momento, como dice el versículo, para que todo aquel que en Él cree no perezca. Este versículo nos habla de nuestra salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este propósito de salvación es primeramente individual y luego al alcance mundial. Cuando los reinos de este mundo vendrán a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo, también el propósito salvador de Dios es el propósito coronador de la Biblia, descollado por encima de todos los demás y, y arroja su santificadora influencia sobre todos los demás. Es solo por él que se puede venir la salvación. Dice aquí, para todo aquel que en él cree no perezca. Solamente el Señor Jesucristo, por medio de Él, tenemos salvación. Solamente por medio de Él no sufrimos. A mí me dice muchas veces, todo el tiempo estás sonriendo, estás alegre, motivas a uno, le hablas a uno diferente. A los lugares donde yo voy a entregar cargas o a descargar cargas, siempre me dicen, siempre estás activo, siempre estás alegre, siempre estás ayudando, siempre tratas de decirnos algo para mantenernos alegres. Vea, mi Dios no está muerto. Muchos piensan que Jesús era serio, así como lo ven en las imágenes. No, Jesús hablaba con todos y de todo. En todos lados estaba. Porque eso era, llegar al que necesita. ¿Para qué quiero llegar, por ejemplo, con un presidente? ¿Para qué quiero llegar con un millonario? Aquí en el área de Chicago, ¿saben ustedes que hay algunos millonarios que se han quitado la vida? Porque están cerradas sus empresas y están perdiendo dinero económicamente. Ni siquiera le han dado gracias a Dios porque están vivos, porque no les falta comida. Que ellos se pusieran en los zapatos, como decimos vulgarmente nosotros, en los zapatos de uno o de alguien que no tiene trabajo. Miren, en mi casa no ha faltado el pan. Y ya ha suplido porque ustedes han visto que nosotros hemos compartido las despensas. Yo le decía, Señor, mira, en este momento no está la iglesia abierta. En este momento yo no estoy dando mi diezmo. Señor, yo te pido autorización y te pido que la mitad de lo que es, o mi diezmo, que era lo que estaba para dar, se ha usado para las viandas, se ha usado para las despensas, se ha usado para las necesidades de algunos que necesitan realmente, que no tienen que comer y tienen hijos, especialmente las mujeres solas que tienen hijos. Y no me he dejado de su mano. Si estoy levantando peso o estoy engordando es porque realmente estoy trabajando de más y las veces que como ya es tarde o no lo estoy comiendo como antes lo estaba haciendo. Pero eso no me importa, no me interesa. Lo físico no me interesa, porque tal que temprano me ponga a hacer ejercicio y regreso a mi estado normal o a mi cuerpo normal. Pero ¿cómo voy a dejar a alguien que sé que tiene necesidad y no darle una ayuda? Por eso es que el que conozca, para que todo aquel que en él crea no perezca. Y esto es personal primero. Tu salvación es principal. Primero tú. Y después a nivel mundial. ¿Por qué? Porque te tiene que llegar a ti la salvación por medio del Señor Jesucristo. Yo solo soy un vocero, soy un heraldo. Es como en el libro de Lucas que habla de Juan el Bautista. A la verdad yo bautizo en agua, pero viene uno atrás de mí que bautizará en el Espíritu Santo. Y que no soy digno de desatar sus correas. Ese era el heraldo. Él estaba viendo el camino para cuando iba a llegar el Señor Jesucristo lo que iba a hacer. Esto es lo mismo que yo hago ahorita. Yo te estoy hablando de la palabra y la salvación, pero de ti depende que tú la quieras o no. No vaya a pasar como este miembro de la familia, que por años le estuve predicando, y ahorita que está en la situación, todos los días, gracias a Dios, se le lleva la porción de la palabra. Y yo oigo que llora y grita. No sé qué tan malo sea esa enfermedad, pero oigo cómo se queja. ¿Por qué tienes que esperar hasta que venga esa situación? Porque quieres esperar que te toque la mano del enemigo. Cuando la mano te la dio Dios anteriormente, cuando Dios te extendió la mano y te dijo, aquí soy. Yo soy la barca, súbete.
y no has querido? ¿Por qué hoy te quieres subir? No es tarde, pero no es mejor subirse antes y tratar de evitar todos estos problemas, todas estas situaciones, todas estas hambres, todas estas necesidades, todas estas angustias, todos estos lloros. Él es la salvación. Vamos a ir al quinto, dice, en esta revelación podemos obtener un gran privilegio. Fíjense, para yo servirle al Señor es un privilegio. No todos quieren servirle a Dios. En una clase que estaba dando de teología, hablaba de cómo hay muchos que hoy en día quieren entrar a la CIA o a la FBI. Y le preguntaba a uno de mis estudiantes, ¿crees que si un hombre que es asesino, es narcotraficante, no me acuerdo cuál fue la otra palabra, le dije, ¿crees que pudiera estar en las filas del FBI? Dice, pues no, porque para entrar a esas corporaciones hay mucho requisito. Te investigan demasiado. Entonces, si tienes un mal récord, no te aceptan. Si eres drogadicto, no te aceptan. Ni una corporación policíaca. Si eres un alcohólico, no te aceptan. Si estás en Alcohólicos Anónimos, te hablan bien feo, te hablan con palabras antisonantes. No debe ser así. Si eres un estafador, no te aceptan. Si eres un terrorista, no te aceptan. Pero si sabes que tú vienes a los pies de Jesús, Él te acepta, no importa quién seas y cómo seas. Porque Él es el alfarero. Él te va a moldear conforme Él desee que tú seas, no como uno desea. Y es una de las grandes ventajas. Y es un gran privilegio. Dice, podemos recibir este gran privilegio y gracia de parte de Dios. La salvación tiene cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Salvador y por medio de esta acción y medio venimos a ser nuevas criaturas. Es la mayor bendición posible que Dios del amor infinito pueda otorgar a los pecadores. Todo el que en Él crea está salvo 3 veces. Tiene una salvación triple. Una salvación tremenda. Solamente con aceptarlo. No hay más. No hay más, nada más que aceptarlo. Tú no tienes que hacer nada. El Espíritu Santo es el que cambia. Yo no tengo el poder de cambiarte. El Espíritu Santo es el que cambia y es un gran privilegio si tú quieres la salvación. En el séptimo, por último, es el número 6 de esta gran revelación que nos ha dado el Señor. Tiene una gran responsabilidad. Eso sí, esta revelación viene con una gran responsabilidad. Primero, aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, como le dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 13, que más adelante lo vamos a leer. Y esta es la condenación. Fíjense bien, por eso hay responsabilidad. Porque dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso lo podemos encontrar en el versículo 19 y 21. El Hijo ha venido como la luz y la vida de los hombres. Los que aman las tinieblas de la muerte espiritual, en vez de la luz de la vida espiritual, no vendrá la luz para que no sean reprendidas sus obras insensatas y pecaminosas. Porque el que ama y desea la verdad vendrá la luz. ¿Qué significa esto? Que como yo he predicado, como yo les he dicho, como yo les he mencionado, que he predicado en diferentes partes, diferentes lugares, diferentes iglesias. Y aún dentro de las iglesias hay muchos hermanos que no desean la luz y no desean la verdad. ¿Por qué? Porque entonces vienen las revelaciones por medio del Espíritu Santo y les habla. Y cuando eso sucede, uno se hace enemigo de ellos. Ya no te vuelven a invitar, ni te vuelven a hablar, ni te vuelvan a decir nada. ¿Por qué? Porque les duele que les hable de la verdad, pero ahí dice la palabra del Señor. Hay unos que aman más la oscuridad. Hay muchos
que han estado en las filas de los cristianos y después se pierden al mundo. Quieren andar haciendo diferentes cosas. Hey, si ya caíste, Dios es el único que te va a levantar. Pero no sigas ahí tirado. No sigas ahí en la oscuridad. Si sabes que entonces le estás sirviendo a un demonio. Le estás sirviendo a demonios. Acuérdate del demoniado de Galilea. Le dijo, somos legiones. Y son más de 6,000 demonios que pueden habitar en una sola persona. Pero si no quieres, no hay problema. Yo te estoy predicando el evangelio, pues digo que es personal. Si tú quieres hacer la obra, si tú quieres aceptar al Señor Jesucristo, hay una gran responsabilidad. Tienes que hablar del evangelio. Tienes que decir quién eres. Siervo del Señor. Que ya no puedes estar en la oscuridad, eres una persona nueva. Lo que hacía antes ya no lo hago más. Porque entonces me está llevando a ese tren de oscuridad. A ese tren donde yo he visto personas que en mis 8 años de evangelista, los he visto que están haciendo esto y están allí. Y les predico y los vuelvo a ver. A veces año tras año les vuelvo a hablar y decirles, mira, el Señor te está buscando, regrésate, vente a los pies del Señor. Pero ahí están en el tren oscuro, no quieren. En el tren de la luz, como acabamos de leer ahorita al final, Jesús es la luz. Jesús vino para salvar al hombre. No hay otra salvación. Ni la Virgen del Coronado, ni el Santo Niño de Atocha, ni la Virgen de Guadalupe, ni la del Cobre. Nadie te va a salvar. Ellos no tienen poder. Son la misma imagen. En Éxodo 20 dice que las imágenes no se deben de adorar. Es abominación a los ojos de Dios. No hay salvación en ellas. Solamente Jesús. Jesús de Nazaret. Ahora te voy a leer la porción de la palabra que es tu salvación, pero si tú deseas ser salvo, de otra manera no podrás ser salvo y no podrás entrar en el reino de los cielos. Muchas personas me han estado hablando que si sus seres queridos van a ir al cielo. Y yo les empiezo a decir, ellos han aceptado al Señor, ellos aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Oh, no lo hicieron. Pues conforme a la palabra, no van a ir. Pero yo no soy nadie que va a juzgar. Jesús es el que va a juzgar. La misma palabra dice que Jesús se le dio toda la potestad para juzgarlos. Cuando estamos en la iglesia católica y escuchamos el credo, y dice parte del credo, y después vendrá a juzgar a vivos y muertos, y todo el mundo lo repite exactamente. Pero ¿alguna vez has sabido qué significa? Pues que te va a juzgar. ¿Hayas creído o no hayas creído? Aun cuando yo te predico, también voy a ser juzgado por mis obras. Y Dios dependerá de lo que vaya a hacer conmigo. Pero posiblemente yo tenga más oportunidad de ser salvo por servirle al Señor. La palabra me dice aquí que seré salvo yo y mi familia si yo le sirvo. Pero te tengo que predicar el evangelio para que tú seas salvo como yo lo soy. Que tú seas bendecido como yo lo soy. ¿Por qué en mi casa sobreabunda ahorita la comida y en otros lugares que hemos ido no hay que comer? Porque la misma palabra me dice que en el libro de Marcos, Mateo, Lucas, dice que cuando Jesús predicaba a la gente, había un grupo de 5,000 personas y había 3 panecillos y 5 pececillos. Y oró al Padre y se multiplicaron. Dice que sobró comida después de que comieron todos. Y dice así que sin contar mujeres y niños. Entonces quiere decir que había más de 5,000. Y sobró todavía comida. Pues nosotros tenemos que orar al Padre para que sea bendición los alimentos y sean multiplicados y nunca falte el pan. Pero si no conoces de Jesús, si no quieres hablar con Dios, si no quieres sentir al Espíritu Santo, entonces ¿cómo quieres ser bendecido? Son cositas que la iglesia regular, la universal, la católica, para decirlo exactamente, no nos enseñaron. Y no nos enseñan, ¿por qué? Porque entonces conocemos de la verdadera palabra. Y en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 13, dice así. Ahora, si tú quieres aceptar al Señor, no importa dónde estés, en qué lugar,
en tu casa, en el trabajo, en la calle, en el carro, donde tú quieras, pero estás escuchando, estás viéndome por un teléfono, por una computadora, por una lata, por una tablet, por donde tú quieras. Pon la mano, pon la mano en la imagen, aquí donde tú me estás viendo, no a mí, para que lo pongamos claro, sino por fe, toca y di el aparato, o escucha nada más, pon tu mano en el corazón, como tú quieras, y escucha esa palabra, y si tú lo deseas aceptar, lo haces de corazón, no por quedar bien conmigo, sino para que tú tengas bendición y para que tengas tu salvación, que es lo más importante, y la salvación de tu familia, de tu esposo, de tus hijos, de tus nietos, de tus abuelos, de tus padres. Esa salvación es para todos, pero primeramente individual, como dice la palabra. Así que voy a leer el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8 al 13, dice: mas qué dice acerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invoquen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense bien, simple. Tú no tienes que pagar, tú no tienes que dar ofrenda, tú no tienes que esperar que un hombre te confiese y te diga te perdono tus pecados. Ni un hombre tiene potestad. Ni Francisco y en Roma, en el Vaticano, tiene la potestad para hacerlo. Solamente Jesús, ahí no dice más nada, que confesar con tu labio. No tienes que hacer sacrificio, no tienes que ir a diferentes lugares, no tienes que ir a ningún otro lado. Solamente el Señor es el que da la salvación. Así que yo te invito que leas la palabra. ¿Tienes preguntas? Mándame un mensaje a mi página de Facebook. Búscame por el Ministerio Evangélico Jesús la Piedra Angular, o a la misma página de Dimensión Latina FM, tu radio por internet, a mi número de teléfono si quieres, el área 312-897-9342, y mándame un mensaje. Si tú vives dentro de Chicago o sus alrededores, si quieres que te llevemos la palabra, quieres que vayamos y visitemos tu hogar, lo unjamos con aceite para que el Espíritu Santo lo proteja de toda enfermedad, eso tú lo decides. Si necesitas una Biblia, si estás también aquí dentro de Chicago, tenemos Biblias para regalar. Tenemos Biblias para regalar para que tú puedas empezar a buscar la palabra del Señor. Así que hasta aquí mi parte, que el Señor los bendiga, y yo me agrado, y si Dios permite, quiere que estemos la próxima semana, pues estaremos como hoy lo hicimos los miércoles a las 6 de la tarde. Ya cuando regresemos a nuestros horarios habituales, pues ya estaremos en cabina y estaremos dando los días que estaremos en la radio. Así que Dios los bendiga. Y hay una alabanza muy hermosa. Puedes buscarla en YouTube, dice Búscame y vivirás. Así para que vean que lo que está pasando en este momento, esta misma alabanza está hablando. Esta alabanza fue escrita hace más de 4 o 5 años atrás y está hablando ahorita en este presente. Así que Dios los bendiga y hasta aquí mi parte. Que el Señor los siga bendiciendo.